derecho a la educación. Queridos niños, bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy el profesor Julio Janco Aiza y les doy la bienvenida para el 6º año de escolaridad del nivel primario comunitario vocacional. El tema que el día de hoy compartiremos es Organización Política de los Pueblos del Abya Yala. Alista tu cuaderno, tu lápiz, ponte cómodo, que ahora ¡empezamos! Queridos estudiantes, ahora hablaremos acerca de la organización política de los pueblos del Abya Yala. Como ustedes saben, los pueblos que habitaban el Abya Yala abarcan desde Norteamérica hasta el sur de nuestro continente. Destacamos pueblos como los aztecas, los taínos, los mayas, los incas. Estos pueblos eran diversos, diferentes, y su organización política también era diferente. Sin embargo, tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, estos pueblos tenían un orden jerárquico. Había un rey, un jefe, un líder que gobernaba. Pero no era solamente él. En su organización política teníamos una corte, un consejo de hombres y mujeres que ayudaban a que el rey, el jefe, pueda gobernar. Este rey, este jefe, no era un tirano, no era alguien que imponía su capricho, sino por el contrario, había un consenso entre su corte, sus consejeros. Otra característica de la organización política de los pueblos del Abya Yala es que eran respetuosos con la Madre Tierra, a quien consideraban en muchas culturas como una deidad, una divinidad. Los pueblos del Abya Yala políticamente consideraban que la tierra era de todos. No existían hombres, familias que abarquen para ellos gran extensión de territorio. No, sino por el contrario, se repartía la tierra equitativamente según sus necesidades y según la cantidad de los miembros de su familia para que puedan trabajar. Otra característica de la política de los pueblos del Abya Yala es que eran pueblos solidarios. Ayudaban a los que menos tenían. Y estos pueblos traían de su cosecha, de su producción, para que se almacene. Y de eso podían dar a las familias que no les fue bien en la cosecha o que tuvieron alguna desgracia por algún fenómeno natural. Qué importante es la solidaridad, ¿verdad? Otra característica, estimados estudiantes, de la organización política de los pueblos del Abya Yala, por ejemplo, la encontramos en el gran imperio quechua, en los incas. Ellos establecieron como regla principal el amasúa, no seas ladrón, el amayuya, no seas mentiroso, y el amapella, no seas flojo. Y bajo esta estructura, los incas establecieron un gran imperio donde todos trabajaban,
donde no había ladrones, donde todos se ayudaban unos con otros. Y yo te cuento, querido estudiante, que en su organización política, los pueblos de la Via Yala tenían su propia religión, que variaba de acuerdo a cada cultura. Por ejemplo, los incas consideraban como su deidad principal al sol. Los mayas consideraban como una deidad a la naturaleza, a la madre tierra. En cambio, los pueblos del norte, como los apaches, los sioux, consideraban deidades a los animales. Al coyote, por ejemplo, le llamaban hermano. Y a la águila que volaba por los cielos, también le consideraban su hermano. Por eso, queridos estudiantes, es que los pueblos de la Via Yala eran ricos en cuanto a sus costumbres y sus creencias. Pero también en algunas regiones de los pueblos del Abya Yala, algunas culturas ofrecían sacrificio de animales a sus deidades, pero siempre valoraban a la naturaleza. Otra característica de los pueblos del Abya Yala en cuanto a su organización política es que ellos tenían su ejército. Sí, tenían sus hombres que estaban armados, pero esto no era para conquistar a otros pueblos, para dominar a otras naciones. Solamente era para establecer el orden en su propio pueblo, en su propia cultura. Y eventualmente, cuando había algún enfrentamiento interno, estos soldados, estos hombres armados, establecían el orden. Es decir, que los pueblos del Abya Yala tenían un sistema de control y de orden que garantizaba vivir en paz, en armonía. El vivir bien era una de sus principales filosofías para estos pueblos de la Via Yala. Interesante, ¿verdad, queridos niños y niñas? Pero ¿qué más? En su organización política, los pueblos de la Via Yala eran grandes constructores. Tenían desarrollado una arquitectura impresionante. ¿Sabían, niños y niñas, que pueblos como los mayas construyeron unas pirámides enormes y que pueblos como Tiahuanaco edificaron grandes templetes, pirámides, monolitos? Y eso lo hicieron con una ingeniería desarrollada que ellos ya tenían. Por ejemplo, los incas edificaron una gran ciudad que seguramente tú ya has escuchado, en el Cusco, ¿verdad? Entonces, queridos niños, los pueblos del Abya Yala eran grandes constructores y construían casas para todos sus habitantes, no solamente para grupos privilegiados, sino que todos tenían un lugar donde vivir. Y esa es una política que debemos valorar porque nos sirve para ser solidarios. También, queridos estudiantes, políticamente los pueblos de la Via Yala tenían como base fundamental de su sociedad a la familia, a quien valoraban, a quien impulsaban para su desarrollo. No se permitía el adulterio, no se permitía que un hombre tenga 2
o 3 esposas. No, respetaban a la familia y el hombre y la mujer vivían juntos hasta la muerte. Y sus hijos, sus hijas podían recibir como herencia las tierras que ellos poseían. Por eso, queridos niños y niñas, estos pueblos nos enseñan tanto para que nosotros podamos valorar. Queridos estudiantes, como ustedes pudieron ver, qué hermosa enseñanza acerca de los pueblos del Abya Yala. Recuerda, la solidaridad es muy importante. Así como estos pueblos tenían las cosas en común, nosotros debemos ayudar a los que menos tienen. Recuerda, querido estudiante, que tú debes decidir hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo bueno. Y te dejo con esta reflexión que los incas tenían. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Practícalo en tu vida, porque esto te ayudará a ser una persona mejor. Ayuda a tu familia, ayuda a tus padres. Tú también eres importante. Niños y niñas, ha sido un privilegio haber compartido con ustedes este tema. Yo me despido con un saludo cordial para todos ustedes y les pido que puedan seguir por las redes sociales a Educa Bolivia. Los esperamos en una próxima oportunidad. Pórtense bien, estudien y ayuden a su familia. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.